Si crees que los egipcios solo momificaban a los muertos, es porque no conoces esta historia. Hoy vas a descubrir el horror más temido del antiguo Egipto: ser momificado, vivo. Un castigo tan brutal que fue borrado de los libros y solo quedó en susurros entre las tumbas. Si te apasionan los misterios, las leyendas ocultas y las verdades más escalofriantes del antiguo Egipto, suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí no contamos historias, las desenterramos. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, es casi imposible no imaginar las grandes pirámides, los majestuosos templos y las enigmáticas momias envueltas en lino, preservadas durante milenios. Pero existe una historia mucho más oscura, casi sepultada entre los papiros olvidados y los susurros del desierto: la posibilidad aterradora de ser momificado vivo. Aunque no era una práctica común ni sistemática, hay registros, leyendas y advertencias rituales que sugieren que en raros casos, esta atrocidad pudo haberse cometido como castigo o ritual extremo. Para comprender el horror, primero debemos recordar cómo era la momificación tradicional. El cuerpo del difunto era llevado al taller del embalsamador, donde se le extraían los órganos internos, se rompía la nariz para sacar el cerebro con ganchos, y luego se secaba el cuerpo durante 40 días en natrón, una sal del desierto que deshidrataba completamente los tejidos. Imagina por un momento que alguien aún respirara cuando ese proceso comenzaba. Los textos funerarios egipcios, como el Libro de los Muertos, mencionan constantemente la importancia de que el alma, el Ka, no sufra tormentos en la otra vida. Irónicamente, eso implica que el mayor castigo imaginable sería impedir ese tránsito adecuado, corrompiendo el proceso sagrado de la muerte. Ser momificado vivo era entonces, más que una tortura física, era una condena eterna. ¿Quiénes eran las víctimas? Las leyendas más oscuras apuntan a sacerdotes traidores, nobles conspiradores y ladrones de tumbas. En algunos templos de Luxor y Abidos se han encontrado inscripciones que describen castigos espantosos para los profanadores de tumbas, incluyendo la muerte sin alma o la muerte sin juicio. Frases que algunos egiptólogos interpretan como el equivalente a una ejecución sin ritual, o incluso como una momificación en vida, negándoles el tránsito espiritual adecuado. En los relatos tardíos grecorromanos, como los de Diodoro Sículo o Plutarco, se insinúa que ciertos rituales de castigo incluían encerrar a los traidores en sarcófagos con un mínimo de embalsamamiento, sellándolos vivos como una advertencia a los demás. Se han descubierto restos humanos con signos de haber intentado escapar del vendaje o del ataúd, aunque los arqueólogos aún debaten si esas pruebas son concluyentes. Algunos estudiosos modernos teorizan sobre un ritual prohibido conocido como la segunda muerte, en el que el cuerpo era tratado como un muerto, aunque el alma seguía en él. Este castigo habría sido reservado para aquellos que atentaban contra el orden cósmico, el Ma'at, la justicia divina que regía todo en Egipto. Ser momificado vivo era una forma de negarte el descanso eterno y quebrar tu alma, atrapándola entre este mundo y el otro, sin posibilidad de renacer ni reencarnar. Imagina a un sacerdote hereje, descubierto conspirando contra el faraón. No le ofrecen juicio, lo atan, lo desnudan, le insertan incienso en la nariz y lo empiezan a cubrir de vendas mientras aún suplica. No le abren el cuerpo, no le extraen los órganos, lo dejan intacto, atrapado en su piel, en su conciencia, en su miedo. Lo encierran en una tumba sin nombre, sellada para siempre. Y así, se convierte en algo peor que una momia, una prisión viviente de carne envuelta en silencio eterno. Aunque no se trata de una práctica documentada como habitual, el solo hecho de que estas historias hayan perdurado hasta hoy habla de un miedo profundo e intemporal, el de morir lentamente, sin justicia, sin nombre, sin alma. En el universo del antiguo Egipto, donde cada detalle de la muerte era crucial para la eternidad, morir mal era el peor destino imaginable, y ser momificado vivo era lo más cercano al infierno. Entre los descubrimientos más inquietantes del Valle de los Reyes se encuentra una figura enigmática, la llamada momia que grita, encontrada a finales del siglo XIX. Su rostro está congelado en una expresión de agonía eterna, la boca abierta en un grito que el tiempo no pudo apagar. Su cuerpo fue embalsamado de forma inusual, sin el cuidado ni los rituales típicos, y fue envuelto en piel de oveja,
considerada impura para los egipcios. ¿Quién fue esta persona? ¿Un príncipe traidor? ¿Un criminal maldito? Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido ejecutado y embalsamado vivo como castigo divino, una forma de desterrar su alma para siempre. Este hallazgo ha sido citado una y otra vez como ejemplo de lo que podría ser una momificación viva, o al menos una muerte extremadamente dolorosa, seguida de un embalsamamiento inmediato. El rostro gritando se ha convertido en un símbolo del castigo eterno, una advertencia desde el más allá sobre los límites que no debían cruzarse en una civilización obsesionada con la vida después de la muerte. En el antiguo Egipto, la religión era también una forma de poder político. El faraón no solo era un rey, era un dios viviente. Ir contra él, su templo o su linaje, era un crimen más allá de lo humano. Era un pecado contra el cosmos. Los sacerdotes, guardianes del conocimiento y de los rituales sagrados, sabían que el temor era una herramienta poderosa. Así, las historias de castigos atroces, como la momificación en vida, servían para mantener el orden, el respeto y el miedo a lo divino. No se trataba solo de matar el cuerpo, se trataba de destruir la identidad, borrar el nombre, impedir el tránsito al más allá y dejar al alma errante para toda la eternidad. En la mentalidad egipcia, esto era peor que 1000 muertes. Era la aniquilación completa del ser. Algunos pasajes crípticos de los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos mencionan castigos terribles para quienes hablan falsedad contra el faraón o profanen el lugar de descanso de los justos. Frases como que su cuerpo se seque con el natrón de los vivos o que sea envuelto mientras aún respira su última mentira dejan entrever que, al menos simbólicamente, la idea de la momificación viva existía como maldición o destino final para los más impuros. Aunque los egiptólogos más conservadores argumentan que estos fragmentos deben leerse de manera metafórica, hay un número creciente de investigadores que sugieren que tales castigos pudieron aplicarse en casos extremos, como en tiempos de crisis política o rebelión religiosa, cuando el orden del reino estaba en juego. Al final, lo que sobrevive de esta historia no es solo un posible acto macabro, sino el eco de una civilización que temía más al olvido que a la muerte misma. El antiguo Egipto nos enseñó que morir podía ser glorioso, pero morir mal, morir traicionado por los dioses y ser aprisionado eternamente en un cuerpo que aún respira, eso era la verdadera condena. Hoy, entre los pasadizos silenciosos de las necrópolis y los salones oscuros de los museos, las momias nos miran. Algunas con paz, otras con misterio, pero hay unas pocas, muy pocas, cuyos ojos vacíos parecen gritar a través del tiempo. ¿Será que alguna de ellas vivió el horror de ser momificada viva? Cuenta una leyenda antigua, rescatada de fragmentos rotos de un papiro hallado cerca de Tebas, que hubo una vez un escriba llamado Pentaur, cuya inteligencia rivalizaba con la de los propios sacerdotes de Amón, pero su ambición lo cegó. Seducido por las promesas de un príncipe rebelde, Pentaur accedió a falsificar textos sagrados y alterar los registros del templo para que el pretendiente al trono pareciera el legítimo hijo del faraón. La traición fue descubierta por un joven sacerdote que, temiendo por su vida, grabó su testimonio en las paredes ocultas de un almacén subterráneo. Cuando los guardianes del templo encontraron las pruebas, no dudaron. El castigo debía ser ejemplar. No bastaba con ejecutarlo. Pentaur debía convertirse en una advertencia viviente. Durante la noche, lo sacaron de su celda. No hubo juicio, no hubo palabras, solo un ritual silencioso, antiguo y prohibido. Su cuerpo fue atado, su lengua cortada para que no profanara con súplicas el templo. No le abrieron el vientre ni extrajeron sus órganos. Lo mantuvieron vivo, plenamente consciente. Lo cubrieron de natrón en pequeñas dosis, causando un dolor abrasador, como si cada célula de su cuerpo se secara lentamente desde adentro. Le vertieron resinas calientes en los oídos y la nariz, hasta que su rostro se inmovilizó en un rictus de terror. Finalmente, fue envuelto en lino, capa tras capa, como si con cada vuelta de tela fueran silenciando su alma. Sellaron su sarcófago sin nombre en una cripta sin inscripción, lejos de los templos, lejos de los libros sagrados. Los ancianos del templo dijeron una última frase: que Pentaur no encuentre ni sol ni sombra, que su alma no cruce jamás el río. Siglos más tarde, durante la dinastía tolemaica, unos trabajadores descubrieron esa cripta secreta.
Al abrir el ataúd, fueron recibidos por un hedor indescriptible y un cuerpo tan mal conservado que parecía descompuesto en vida. Los ojos, aunque secos, estaban abiertos. Los vendajes internos tenían marcas de uñas. Y sobre el pecho, algo inquietante. Una tablilla de barro cocido, con una inscripción que heló la sangre de los presentes. Este no es un muerto, es un recuerdo. No lo liberes. Los trabajadores huyeron y la tumba fue nuevamente sellada. Desde entonces, nadie ha vuelto a abrirla. Algunos dicen que la tabla aún está allí, esperando a que otro ignorante desafíe la advertencia. Otros aseguran que los espíritus errantes de los traidores momificados en vida aún recorren las arenas de Egipto, buscando redención o tal vez venganza. Ya sea una leyenda o una realidad escondida bajo capas de tiempo y silencio, la historia de las momificaciones en vida refleja el profundo temor egipcio a una muerte impura. Ellos creían que la vida después de la muerte debía ser ordenada, ritualizada y perfecta. Ser privado de ese orden era el mayor de los tormentos. Pentaur, o aquellos como él, reales o imaginarios, representan el punto más oscuro de una civilización obsesionada con el más allá. Y aunque la arqueología moderna no ha probado sin lugar a dudas que alguien fuera momificado vivo, los textos antiguos, las maldiciones selladas, los rostros congelados en horror, nos dejan con una pregunta escalofriante. ¿Qué es más aterrador? ¿Morir o vivir atrapado en tu propia muerte? Quizá nunca sabremos con certeza cuántas almas fueron condenadas a vivir su muerte envueltas en lino y silencio. Pero si algo nos enseñan estas historias, es que el verdadero terror no está en la muerte, sino en no poder escapar de ella. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que alguien pudo ser realmente momificado vivo? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si este viaje por los rincones más oscuros del antiguo Egipto te atrapó, suscríbete ahora al canal, porque aún hay muchas tumbas por abrir y secretos por revelar. Nos vemos en el próximo video, si Osiris lo permite. Hasta entonces, mantente vivo.